Muy bien, muy buenas tardes una vez más en la casa del Señor. Esta tarde vamos a ver algo en donde el Señor nos va a hacer ver la obra de Él en nuestras vidas. En el plan divino de nuestro Señor, de nuestro Dios poderoso, Él ha venido trabajando con sus creaciones y no hay memoria de cuando el Señor empezó a crear. Nuestro Dios por naturaleza es creador y no ha parado de crear. Muchos piensan que el Señor creó lo existente y ya paró la mano y ahora Él solo está ahí sentado en su trono. No, Él sigue creando. Pero en lo que es el conocimiento nuestro, sabemos que esta tierra ha sido visitada por diferentes creaciones que el Señor ha puesto en esta tierra. Ha habido una creación angélica, algunos le llaman una creación humanoides, diferentes creaciones. Inclusive hay en la historia que le llaman prehistoria y que esos fósiles que aparecen en los polos o inclusive en esta nación, por ahí por Colorado, por Wyoming, por todo, aparecen unos fósiles de animales gigantes que existieron. ¿En qué edad? Solo Dios sabe. Yo no me he metido a historiador, ¿verdad? Como para venir estudiando lo que es el carbono 14 y esto que se meten muchos a investigar. Yo lo que leo es la palabra de Dios. Pero yo tengo bien claro lo que el Señor ha venido trabajando desde que la creación humana existe sobre la tierra. Y el plan divino de Dios es de que Él quería reflejar en nosotros su imagen y semejanza. Pero antes de que el hombre cayera, ya habían caído otras criaturas. Y entre esos caídos está Satanás. Y Satanás se convirtió en un enemigo nuestro. Y es contra el que nosotros peleamos todo el tiempo. Aunque nosotros no lo vemos, nosotros no podemos visualizar cómo obra este ser, que el empeño de él es que nosotros no lleguemos al final de nuestra carrera. Ustedes saben bien la historia que cuando el Señor restauró la vida de Adán, la vida de Eva, Él empezó con una promesa de que iba a venir uno que iba a redimirnos de nuestros pecados. Y a Él lo conocemos, no visiblemente, pero sabemos quién es. Nuestro Señor Jesucristo. Y así es como nosotros venimos a formar una entidad que no tiene nada que ver con el mundo, pero estamos en el mundo. Y ahí está el peligro nuestro. Pero antes de que nosotros como iglesia surgiéramos, había surgido otro pueblo, que el plan de Dios era trabajar con ese pueblo.
Pero ustedes saben que el enemigo que tenemos también se metió ahí y empezó a hacer lo que ya por costumbre es de destruir. Dice que la naturaleza de Satanás es el de matar, robar, matar y destruir, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, para poder entender un poco lo que el Señor nos quiere mostrar, es de que Él está trabajando, no el mundo está caminando a sus anchas. Es más, hasta hay un pasaje de la Biblia que dice que está el camino ancho y el camino angosto, ¿verdad? El camino ancho es el mundo, camina a sus anchas, como está el texto. Vemos cómo en el mundo no hay temor de Dios, no todo el mundo hace lo que le viene en gana le da, pero nosotros tenemos algo que nos detiene a caminar igual que el mundo, y por lo tanto son las luchas del cristiano. Entonces aquí vamos a ver de que tanto el pueblo de Dios, cuando digo pueblo de Dios me estoy refiriendo al pueblo de Israel. Ellos son antes que nosotros. Nosotros venimos a surgir después que nuestro Señor Jesucristo pagara por los pecados de todo el mundo, pero no todo el mundo lo entendió, ¿verdad? Porque la palabra dice que si ellos hubieran entendido quién era nuestro Señor Jesucristo, no lo hubieran matado. Pero hay algo que ellos tienen y que a nosotros nos abrieron nuestros ojos espirituales y pudimos visualizar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen un velo en sus ojos que no deja ver quién es nuestro Señor Jesucristo en la vida del pueblo de Israel. Entonces vemos aquí que le voy a invitar a que abramos las escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 3 y versículo 11. Aquí vamos a ver cómo los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Él ya estando allá en la gloria, y ellos empiezan a caminar llevando el mensaje de salvación. Aquí vamos a ver a dos personajes que el libro de los Hechos los pone en relieve. Estando aquí en el versículo 11 y dice: estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, y todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. ¿Cómo estaba el cojo? Cojo. Dios mío. Aferrado a Pedro y a Juan. Por eso es de que la iglesia se ha detenido por algunas veces, pero es para predicar. Bueno, la historia está que dice que una tarde Pedro y Juan fueron al templo a la hora novena, era como las 3 de la tarde, a la hora de la oración. Y ustedes saben que en los atrios de las iglesias es muy común encontrar gente pidiendo limosna,
muchas veces llegan gente que no puede caminar. Y así, ahí en el pórtico de Salomón se encontraba un hombre que era cojo de nacimiento, no fue que le haya pasado algo y quedó inválido, no, él de nacimiento era cojo. Y él al ver a Pedro y a Juan extendió su mano, esperando algo de ellos. Pero viene Pedro y mete las manos en las bolsas y no encontró nada. Pero viene y le dice, de lo que tengo te doy. Y entonces aferrando pero haciendo al cojo de la mano, lo levantó y le dijo, levántate en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y el cojo en ese momento toma fuerzas en sus piernas y empieza a caminar. ¿Cuál fue la reacción de este hombre que nunca había caminado? Empezó a glorificar a nuestro Dios. Empezó a brincar y a saltar de gozo, de emoción, porque ya podía caminar. Y dice que él entró brincando y gozándose al templo juntamente con Pedro y Juan. Ese hombre no paraba de alabar a Dios. Igual que nosotros, hermanos. Nosotros en todo momento decimos aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso que vive para siempre. ¿Verdad que esas son las palabras que andamos y nosotros repitiendo a cada rato? ¿Verdad que sí? Ah, sí se oye. Démosle palmas al Señor, hermano. Esa es la expresión del cristiano. Y debería de ser todo el tiempo. Yo conocí a hermanos que son explosivos para expresarlo. Pero vamos a esto, de que se aglomeró la gente para ver ese milagro. Y era tan llamativo eso, porque todo el mundo que iba al templo miraba a ese cojo ahí. No era que estuvieran cuenteando, ¿verdad? Era cierto lo que estaba pasando. Entonces ahí es donde viene Pedro y empieza a trabajar. Empieza a tirar la semilla, o sea, la palabra. Porque tenía que venir un arrepentimiento a esa gente. ¿Y de qué manera lo iba a hacer el Señor? A través de la locura del Evangelio. Y ahí es donde empieza la iglesia, hermanos. No creamos que la iglesia empezó con los gentiles, porque ahorita somos los gentiles que andamos llevando el Evangelio. La iglesia empezó con el pueblo judío, con el pueblo israelita. Es más, los apóstoles, no hay ningún gentil ahí, todos son hebreos. Y son llamados por el Señor. No cualquiera fue llamado para ser apóstol. Pero el Señor ahí empezó su obra. Entonces ahí empieza la iglesia, pero cuando empezó la iglesia, ¿hubo o no hubo oposición? Sí. Cuando empezó el pueblo de Israel, ¿hubo o no hubo oposición? El pueblo de Israel hasta fue a parar 400 años a Egipto, esclavos ahí. ¿Cuántos años estuvimos nosotros esclavizados en Egipto también? Porque el mundo es comparado con Egipto. Entonces aquí vemos cómo el Señor está obrando con dos entidades y que Él no va a parar esa obra redentora hasta que no entre el último, los gentiles, dice la palabra. Entonces, hermanos, todavía hay oportunidad para
poder expresar y ser testigos de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Porque la iglesia la que ahora se está encargando de llevar el evangelio. Pero hay oposición, hay luchas, hay pruebas. Como el pueblo de Israel cuando tenía a alguien que los guiaba, que los dirigía, ese pueblo caminaba en orden, aunque no del todo. Porque dice que cuando ellos salieron de Egipto, salieron en la presencia de nuestro Señor, porque nuestro Señor iba con ellos, ¿sí o no? Pero dice que también llevaban al dios Moloch entre de ellos. O sea que una de las áreas, pero que es lo que más abomina nuestro Señor y que es lo que más se arraiga al ser humano, es la idolatría. Sí. Porque este pueblo, allá en el pueblo de Egipto, fue a aprender las costumbres egipcias. Empezaron a adorar dioses que no es nuestro Dios, siendo un pueblo que conocía a Dios. Pero que sin embargo, la influencia que había los hacía apartarse de Dios. Y eso es lo que los llevó a ellos a una esclavitud por 400 años. Y es el mismo peligro que la iglesia viene caminando y teniendo también, hermanos. Y es algo que no todo el mundo ha podido entender. Me refiero al mundo cristiano, no lo ha podido entender. Porque es fácil de desviarse del propósito de Dios en nuestra vida, mis amados hermanos. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuándo empezó el pueblo de Israel? Porque veamos que nuestro Señor empezó a trabajar con el hombre humano. ¿Verdad? Cuando hablo hombre humano, que me estoy refiriendo a que no tenía comunión con nuestro Dios, sino únicamente aquellos que tenían la promesa. ¿Verdad? Porque cuando salió Adán y Eva del jardín, ahí ellos salieron caídos, ya perdonados, pero caídos. Ya delante de Dios ya no tenían la gloria que tenían dentro del jardín, ya eran igual que los semejantes que vivían en su tiempo fuera del jardín. Entonces ellos empezaron a caminar delante de Dios, pero a base de sacrificios. Y esos sacrificios se los enseñaron a sus dos hijos que les nacieron, a Caín y Abel. Allá por historia sabemos que un día Caín presentó ofrenda al Señor y Abel también presentó ofrenda al Señor, en el cual Abel ofreció un corderito. Mientras que Caín ofreció de la tierra, lo mejor de la tierra. Caín no presentó nada que no fuera bueno de lo que él cosechaba. No, él ofreció lo mejor, pero era de la tierra. Y el Señor se agradaba de lo que le enseñó él a Adán y a Eva. Pero Caín quería él presentar su naturaleza, lo que él sentía, lo que él quería, y no lo que el Señor le agradaba. Y así ha sido el problema del ser humano, mi amado hermano. Siempre ha sido de que uno quiere hacer siempre su voluntad. Pero el Señor, ¿cómo? Lo que uno cree. Muchas veces. Sí. Pero el Señor, la promesa fue de que de Eva, o sea, de la simiente de la mujer, iba a venir la promesa. Y el Señor vino trabajando así.
Vino trabajando y cuando Caín mata a Abel, el Señor le restituye a Abel por Set, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Y por medio de Set viene otro hijo con la promesa y así llegaron hasta Noé. En Noé empezó nuevamente la raza humana a multiplicarse. Pero entre los 3 hijos de Noé había uno que tenía la simiente satánica. Sí. Y la naturaleza de los otros. Hasta que llega con Abraham. Y Abraham, aquí que yo lo investigué, se le apareció nuestro Señor Abraham 1600, entre 1600 a 1500 años antes de Cristo. Solo veamos todo lo que Abraham no vivió 1600 años, ¿ok? No, ahí fue donde se apareció el Señor Abraham. Pero Abraham vivió como 130, algo por ahí, pongamos un número así fijo. Pero ahí quedó la promesa. ¿Por qué? Porque a Abraham le nació Isaac. Y también a Isaac le nació Jacob. Pero, ¿de qué manera trabaja el enemigo? Porque Abraham le creyó a Dios. Abraham era idólatra también. Abraham leía los astros y todo eso, pero el Señor lo sacó de ahí. Y empezó a caminar con Dios. Y la esposa Sara también siguió a Abraham. Pero el problema aquí es de que Sara era estéril. Y entonces ella no podía tener hijos. Y ella se sentía frustrada. Y Abraham, pues ni modo, ¿qué podía hacer? Entonces viene ella un día, le habla a Abraham, le dice, mira, le dice el Señor, porque cuando Dios le prometió el hijo a Abraham, Sara estaba huyendo. Y hasta se rió. Y entonces viene Sara, como que la mujer es un poquito menos, ¿verdad? Capciosa. Y entonces viene un día ya Sara ya decía yo, no puede ser. Viene, le habla a su esposo y le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo tener hijos, definitivamente en el Señor yo no veo de que se mueva. Entonces movámonos nosotros. Siempre la inteligencia humana. Movámonos nosotros, le digo. Y ahí tengo a mi sierva. Y Abraham dijo, sí, ¿verdad? Sí. El error más grande que uno comete. Y le dice, tómate a mi sierva. Y entonces ahí, como que va a ser mío. Ahí está calientito. Y viene Abraham, nada perezoso, dijo, para luego estarle. Y entonces embaraza a Agar. Con permiso. ¿Y qué vino a pasar? Ahí fue el problema. Que le nace un hijo a Abraham fuera de la voluntad de Dios. Se le adelantó al plan divino de Dios. ¿Y qué vino a hacer esta criatura inocente delante de todo el mundo? ¿Qué vino a hacer para el pueblo de Israel? O sea, para sus propios hermanos. Porque de Ismael se hizo una gran nación. Qué errores los que uno comete. Y luego viene el Señor y le habla a Agar y le dice, mira, le dice, ustedes no van a morir aquí en el desierto. Ustedes van a vivir. Y ese hijo que tienes ahí, le dice, va a ser grande, va a ser poderoso. Todo el mundo va a pelear contra él y él va a pelear contra todo el mundo hasta el día de hoy, hermano. Sí. Los tiene peleando. Es el terrorismo que nosotros tenemos que aguantar también.
veamos cómo el hombre se le quiere adelantar siempre a Dios. Y las consecuencias son bien graves. Eso es lo peor. Entonces vemos aquí de que ahí está la primer metida de pata de Abraham delante de Dios. Pero ¿será que eso le truncó el plan divino de Dios? No, lo atrasó, ¿no? Nada más solo de estorbo fue. Porque el Señor hace todo en el tiempo de Él, no en el tiempo del que a uno se le ocurre. Por eso yo les digo, mis amados hermanos, de que nosotros lo que tenemos que hacer es resistir, venga lo que venga, y no desmayar, porque es fácil apartarse del plan de Dios. Por eso yo empecé a decirles que las luchas de cristianos son verdaderamente contra todo lo que viene. Y aquí yo les estoy hablando, no solo espiritual, sino que también material y carnal. Entonces vemos que el pueblo de Israel, nace el pueblo de Israel por medio de Isaac. Ustedes saben que todo fue sobrenatural. El nacimiento de Isaac fue sobrenatural. Luego el nacimiento de Jacob también fue de la misma forma, porque Rebeca también era estéril. Nada más que veamos esto. En Eva, pero en Sara, ella usa a otra mujer para que naciera un enemigo de Isaac, y eran hermanos. Sí. Luego viene Rebeca y por el plan divino de Dios, pero veamos aquí, no vayamos a pensar que nuestro Señor es injusto y que nuestro Señor siempre pone para que se estén agarrando aquí delante de Él. No. La cosa es de que cuando viene Isaac y le pide al Señor, le ruega al Señor que Rebeca quede embarazada, y viene el Señor, oye a Isaac, y Rebeca se queda esperando en cita. ¿Qué pasa? Que concibe a 2 criaturas adentro de su vientre. Y antes de que nacieran, lo que tenía adentro eran boxeadores. Porque ella solo miraba que la panza se le hacía para acá y para allá y todo esto, y decía, pero ¿y esto qué es? Y ella le fue a hablar a Dios. Y el Señor le dijo, es que dentro de tu vientre hay 2 naciones. Pero el mayor le servirá al menor, le dice el Señor a Rebeca. Y hermanos, eso es, créame que verdaderamente es algo que uno no, en una mente así natural, en una mente que no se conecta con el Espíritu del Señor, uno no va a entender nada. Hay muchos que caminan el cristianismo, caminan en la iglesia y son cristianos y todo lo que sea, pero no entienden el Dios divino que se les apareció. Y empiezan a caminar de una manera dentro del evangelio, dentro de una iglesia cristiana, pero fuera de la voluntad de Dios. Y que vienen a ser piedra de tropiezo para otros. La cosa es de que viene y esa pelea, y el Señor le dice allí, el mayor le va a servir al menor, pero cuando ya están afuera, dice que el primero que salió fue Esaú, y detrás venía Jacob. Entonces la cosa es de que viene Jacob y empieza a caminar pegado a la mamá.
Y Esaú pegado a Isaac. Y viene Isaac, como ve a Esaú, fuerte, cazador, y eso me llama la atención, que hubo otro cazador en la Biblia, que se llamó Nimrod, que dice que era un cazador y de renombre, y vino a ser el primer apóstata delante de Dios. Pero con poder, porque apóstatas hubieron un montón. Pero vamos a eso, de que viene Esaú y se convierte en cazador. E Isaac admiraba a Esaú, lo quería, lo amaba, y la cosa es de que ustedes saben todo el relajo que hubo entre ellos dos. Y porque viene Jacob y tomó lo que le pertenecía a él, porque el Señor, a quien quería, a quien buscaba y nunca lo dejó, fue a Jacob. Y es más, Pablo allá a los Romanos habla y dice que el Señor habló y dijo que a uno amó y a otro despreció. A Jacob amé y a Esaú lo despreció. Entonces, ahí es donde el Señor viene y por medio de Pablo habla de que el Señor no es de aquel que corre ni que quiere, sino del que Él tiene misericordia. Hermanos, ya tuvo misericordia de nosotros. Y eso es lo que a mí me llena de gozo, saber que yo ahora estoy en las manos del Señor, por pura misericordia. Pero vamos a esto, de que empiezan los problemas. Jacob tuvo que salir huyendo. Tuvo que salir huyendo de su hermano, porque su hermano lo andaba buscando para matarlo. Hermanos, ¿quién manejaba a Esaú? El mismo demonio siempre buscó cómo estorbar la obra de nuestro Señor Todopoderoso. Si una cosa tenemos que ver es que nuestro Señor Jesucristo, como el Verbo de Dios, siempre trabajó con todos nosotros los humanos. Todo el tiempo. El Señor nunca fue que hasta que Él apareció. No, Él desde el principio creativo estuvo con Dios. Entonces veamos esto, de que viene Jacob y como llevaba guianza. Hermanos, cuando un hijo de Dios lleva guianza, aunque sea un tramposo, porque Jacob, eso es lo que quiere decir, suplantador, quiere decir tramposo, quiere decir siete suelas, como le quiera llamar usted, fuera de la voluntad de Dios. Pero el Señor lo amaba a él. Entonces él, por guianza, fue al hermano, creo que hermano o tío de Isaac. Fue a la casa de Labán. Y ahí encuentra a su amada. ¿Y a quién amó él? Recuerden que son dos hermanas. Lea y Raquel. A Raquelita. Ahí estaba Raquelita. Pero también estaba Leíta. Y entonces viene Jacob y se enamora de Raquelita. Y llega a un acuerdo con Labán y le dice, mira, le dice, me gusta Raquelita y pues, bueno, le dice, vas a trabajar 7 años por ella. ¿A qué horas empiezo? Y empezó a trabajar por Raquelita. Hermanos, es una figura de cómo nuestro Señor Jesucristo empezó a trabajar nuestra vida. Viene Jacob y trabaja 7 años por Raquel. Cuando llega el momento de que se le van a entregar porque él trabajó y todo eso, y lo extraño es que él no le dio el rostro a la persona con quien él se estaba casando. La cosa es de que
él va a la alcoba, ella con su velo, y cuando él viene y la descubre, se da cuenta que no es Raquel, Mañoso. sino que es Lea. Y cuando Lea empieza a buscar a Jacob, porque como era, dice que tenía sus ojitos algo así, ¿verdad? Ella viendo por dónde estás, y aquí estoy, pero viene él, pero Lea, ¿y tú qué estás haciendo aquí? No, pues sí, a mí me entregaron y aquí estoy. Pero ella tuvo que haber sabido lo que el papá iba a hacer con ella. ¿Eh? ¿Ella es feliz? Veamos cómo trabajan con aquel que está enamorado. Sí. Qué fraude. La cosa es que cuando viene Jacob y le va a reclamar al suegro, le dice, es que por la ley Tramposo. tenemos que dar primero a la mayor. Ujú. Ahora, si quieres a la Raquelita, otros 7 más. Ladrón. Viene Jacob y dice, quiere decir que para yo tenerla tengo que... 14. Bueno, por amor, pues le voy a entrar. Al fin y al cabo tengo fuerzas para trabajar. Y entonces viene Jacob y empieza a trabajar por Raquel y todo eso. Pero Jacob, ¿qué quiere decir Jacob? Tramposo, suplantador. Y lo que usted quiera ponerle, lo que quiera agregarle. Entonces él empieza a ver cómo para ir ganando a través de lo que el suegro le estaba dando a él. Él le trabajó al suegro y todo lo que él obtuvo, lo obtuvo no por medio de robo, no por medio de lo que él le pertenecía, pero que el suegro lo tenía limitado, el suegro solo se estaba aprovechando de él. La cosa es de que viene Jacob y se junta con 2 mujeres. ¿Quién era la productiva? Lea. Leíta era la productiva. La otra se quedaba atrás. Pero el Señor, por misericordia y por amor, permite que también Raquel se embarace. Pero miren, es que hablar de esto es de que uno muchas veces lo que no tiene es el tiempo para poder extender, porque aquí yo me detuve con el principio del mensaje, pero vamos con lo que se pelea, con lo que se lucha para poder estar en el plan de Dios. Y cómo la mano del enemigo está siempre metido para estorbar. Porque viene Jacob y empieza a tener hijos con Lea. Y viene en medio de eso, viene un altercado y Jacob le entra por volver a su tierra, porque Jacob salió de Canaán. Entonces cuando viene él y le dice a Labán, dame todo lo que me pertenece y porque me voy para mi casa. Entonces viene Raquelita, ¿qué es lo que le roba al padre? Un ídolo. El padre tenía ídolos en su casa. Y viene Raquelita y dice, no, yo me llevo mis ídolos. Otra que también le gustaba. Le roba los ídolos al padre. Una vez más, la garra del enemigo metido en la familia de Dios. Y viene ella y agarra los ídolos y se los lleva. Y cuando Labán se da cuenta de que no están sus ídolos, corre detrás de Jacob. Y cuando lo alcanza y le dice, mira, devuélveme lo que es mío. Y yo que he traído de ti, yo todo lo que tengo, todo me lo gané y empieza ahí el relajo. Y entonces, no, es que me sacaste los ídolos de allá de mi casa. Y entonces viene Jacob y dice, bueno, búscalos. Si los encuentras, llévatelos. Yo no tengo nada que ver con eso.
Pero sí había alguien que sí sabía dónde estaban los ídolos. Y para esconderlos bien, ¿dónde los escondió? Debajo. Hermanos, Mañosa. Pero mamá, para que no lo ella- detectara el papá, ella se los metió entre las piernas. Sí, sí. Bueno, te roban ahora. Con los paquetes. Y no se bajaba del cameo. Y cuando llegó con ella, Labán le dice, mi señor, yo no tengo nada. Y le dicen, levántate. Señor, no puedo, estoy en mis días. Y, oiga, la mentira que le pega y que sí le trajo consecuencias. Sí. Porque al Señor nadie se burla. Nadie se burla de lo que el Señor es. Porque eso le costó la vida a esta mujer. Le nacieron los hijos, 2 hijos le nacieron. Y fueron 2 hijos que Israel, o sea Jacob, sufrió. Porque fue lo que él más amó. Él tenía más hijos con la Lea, pero no, porque salieron de Raquel, a la que él amaba. Por lo tanto, amó a José y a Benjamín, que fueron los que nacieron de Raquel. Pero ¿por qué no vivió Raquel cuando ellos nacieron? ¿Por qué no siguió ella con vida? Por lo que había hecho. Entonces, yo creo que cuando empezamos, yo les hablé algo de una reflexión que uno tiene que ver, pero escudriñar muy adentro. Y el Señor es grande en perdonar y tanta cosa, pero uno tiene que venir a un reconocer que uno hace cosas que uno cree que no, el Señor no lo ve, pero que uno lo hace y uno se hace loco. Y que las consecuencias ahí están. Porque Raquel no pudo vivir, no pudo disfrutar sus hijos por lo que había hecho. Entonces vemos aquí que ese es el principio del pueblo de Israel, hermanos, en puro pecado. Pero la misericordia de Dios se mantuvo allí. La misericordia de Dios y el amor hacia y ¿saben una cosa? De que el Señor, como Él puso su imagen y semejanza en el hombre, eso ha hecho que Dios no destruya por completo al hombre. Entonces la cosa es de que veamos aquí, de que ya Jacob empieza a caminar con 12 hijos. 12 hijos que vinieron a ser los patriarcas del pueblo de Israel. Ahora usted oye a cualquier israelita, cualquier judío, y ellos dicen, nuestro padre Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Esos son 13 nombres son los que ellos tienen en su mente. Nosotros somos descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero el pueblo de Israel entendió. No entendieron, hermano. Ahora veamos. De que todas las luchas, todas las batallas que el pueblo de Israel vino enfrentando y hasta el día de hoy, hermanos, ¿acaso no se oye en los ambientes cómo está ahorita por allá? Todo eso es terreno. Ellos se están enfrentando contra enemigos que les tiran balas, les tiran misiles, los cañonean, hermanos. Pero ¿por qué no los han podido destruir? Porque es promesa de nuestro Dios de que podrá desaparecer el sol y la luna, pero el pueblo de Israel se va a mantener porque es el pueblo sagrado de Dios. Aunque ellos no quieran nada con Dios,
ellos van a ser redimidos cuando miren al que traspasaron. Pero para eso, hermanos, los van a meter en gran tribulación. Y vean esto, ahorita. Ellos actualmente están librando unas guerras increíbles, los están agarrando por Gaza, los están agarrando por el Líbano, por varios frentes tienen ellos. Tienen a todos los árabes en contra de ellos. Todo el pueblo musulmán es en contra de ellos. El mundo entero, hermanos. Aquí uno de, no voy a mencionar una etnia, hace en contra de Israel algo. Pero que un israelita haga algo en contra de ellos, todo el mundo se le echa encima. Porque ha venido un antisemitismo. Lo ha habido varias veces, ahora con mayor escala. Porque el plan del diablo es que el pueblo de Israel sea exterminado, sea borrado de la faz de la tierra. Ay, pero vive Jehová. Vive Jehová, al cual le damos gloria y honra. ¿Cómo camina la iglesia? La iglesia camina a través de fe, porque por fe soy salvos, ¿verdad? La iglesia camina por fe, por esperanza y por promesa. Eso es lo que nos mantiene a nosotros de pie. A nosotros no nos mantiene de pie que porque el Señor nos ofrece buenas entradas o qué. No, es por fe. Ahora los que se quieren llenar las bolsas, pues también lo pueden hacer. Pero no están en la voluntad de Dios. Pero el cristiano dice que camina por fe y no por vista. O sea que todo lo que nosotros podemos visualizar es por fe. Y lo que podemos visualizar es lo que no se ve. Entonces, ahora veamos aquí. Vamos a ver aquí algo que verdaderamente les digo que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. El Señor, ustedes saben que levantó a Moisés, y Moisés sacó al pueblo de Egipto por medio de plagas, por medio de la mano poderosa de Dios y todo eso. Les dio mandamientos, leyes que el pueblo de Israel no pudo sostener. Y viven todavía bajo esa ley, que no la pueden sostener. Entonces yo le voy a invitar a que abramos la Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 2. Yo les hablé de que nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo en el plan de Dios. Y el versículo 1 de Jueces capítulo 2 dice: el ángel del Señor en Boquim. El ángel del Señor es el verbo de Dios. Dice, el ángel del Señor fue a Gilgal, a Boquim, y les dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los he traído a esta tierra que les prometí a sus antepasados, cuando les dije: nunca romperé mi alianza con ustedes. ¿Quiénes son los que rompen las alianzas, hermanos? El hombre. ¿Ah? El hombre. Dios es.
su naturaleza es de que Él lo que habla, lo cumple Sí. y mantiene su palabra. Amén. Él no es de doble pensamiento, hoy sí, mañana no. No, Él se mantiene en su soberanía Amén. y Él no rompe pactos. Y el pacto que hizo con nosotros, Él no lo rompe. ¿Quiénes son los que lo rompen? Pues es uno mismo, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que el Señor aquí les está hablando. Nunca romperé mi alianza con ustedes, con tal de que ustedes no hagan ningún pacto con los habitantes de esa tierra, sino que destruyan sus altares, pero ustedes no me obedecieron y miren lo que han hecho. Hermanos, esto es tremendo porque cuando este pueblo estuvo con Moisés, dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra en su tiempo. Pero Moisés perdió su paciencia, perdió todo, hermanos, y eso no permitió que él entrara a la tierra prometida. Porque ese pueblo ya lo tenía hasta la corona, mi amado hermano. Sí, hay momentos que... Tentando a Dios, usando a Moisés. Aarón no pudo entrar a la tierra prometida tampoco, porque le faltó a Dios. Un hijo de Aarón, no, dos hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño en el altar de Dios. Y el Señor encendió su ira y los mató. Sabiendo el Dios que ellos tenían, no tuvieron temor de Dios. Ahora, aquí le echamos la bronca al diablo siempre, ¿verdad? Pero nos olvidamos de que nosotros también tenemos una naturaleza caída. Y que muchas veces somos nosotros, que no hay necesidad que nos estén haciendo así, no, nosotros mismos nos desbocamos a hacer lo que queremos. Nuestras reacciones. En vez de ir para bien, va para uno mismo. El apóstol Loto decía de que nosotros tenemos una fiera adentro. Y que esa fiera ahí está. Si le damos permiso, esa fiera sale. Entonces veamos aquí que el Señor les hace ver lo que ellos hicieron. Y viene el Señor, o sea, el ángel de Jehová, les dice, por eso ahora les digo, no voy a echar a esos pueblos de delante de ustedes. Y ellos y sus dioses serán una trampa para ustedes. Hermanos, eso es tremendo. Aquí dice como espinas. Sí. No, bien, oiga eso, como espinas. Otra versión dice como azote para ustedes. Pero ahí dice trampa. Hermano, cuando el cazador quiere su presa, le pone la trampa y que cae, cae. ¿Verdad? Pues ese es nuestro querido enemigo. ¿Por qué le digo querido? Porque muchas veces nosotros vamos voluntariamente a caer a las trampas que pone. Sí, porque él lo pone tan fácil, ¿verdad? Pero también veamos que es con nuestra propia voluntad, Sí. no es de que nos estén empujando. Sí. Porque dice que Dios no tienta No. para no ser tentado. Y eso es este pueblo muy especializado para tentar a Dios. En el desierto, ¿será que nos puede dar carne? La cosa es que Dios lo oye todo, hermanos. A Dios no se le escapa nada.
Y entonces el Señor dice que Dios le habló a Moisés y le dijo, mira, le dijo, este pueblo está pidiendo carne, pues les voy a dar carne. Y dice que dejó venir una nube de codornices perdón. Y viene Moisés y le dijo, querían carne, coman carne. Y hasta hay una versión que dice, hártense. Y dice que esos empezaron a comer que tan desaforadamente que empezaron, de que dice que hasta por las narices les salía la carne después, hermano, cuando ellos después que lo habían comido. Es que, hermano, sí es un pueblo que nunca entendió. Y ahora veamos cómo el paralelismo que hay, porque es que yo lo que quiero que veamos es el paralelismo que hay entre el pueblo de Israel y la iglesia, porque el Señor en medio de todo esto que está pasando, el Señor está trabajando con ambos pueblos. Únicamente que en este tiempo está trabajando más con la iglesia que con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel lo rechazó a él, mas nosotros le abrimos nuestro corazón y le dijimos, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Redentor, tú eres mi Salvador, a ti he de servir, todo lo que nosotros confesamos al Señor, pero en nuestro caminar nos olvidamos de las promesas que nosotros le hicimos a Él, pero Él no se olvida de la promesa que Él hizo a nosotros cuando Él dio su vida por nosotros. Y dice que Él va a completar, Él va a concluir la obra que está haciendo nosotros, la va a concluir en el día de Cristo Jesús, pero cómo lo va a hacer es dependiendo cómo nosotros nos dejemos. Porque si queremos por las buenas o si queremos por las malas, eso ya depende de nosotros. La cosa es de que aquí le está hablando al pueblo de Israel. ¿De qué sirve la lamentación? ¿De qué sirve la lamentación si esto no va a cambiar nada? Porque en el versículo 4 dice, cuando el ángel del Señor terminó de hablar, todos los israelitas se echaron a llorar a voz en cuello. Se lamentaron, pero no se arrepintieron. Y ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pero no se arrepintieron. Siguieron en lo mismo. Hijos. Y ahí estaba todavía Josué. La cosa es de que Josué muere. Josué muere, el pueblo de Israel lo llora y era el que los mantenía todavía con un poco de temor de Dios. Pero eso todo se va terminando, porque Josué no era eterno. Él está en la eternidad, pero como hombre, como humano, le llegó sus días para irse de esta tierra. Y la generación que caminó con él, los ancianos y todo eso, también murieron. Y por lo tanto, el temor de Dios también desapareció. Porque cuando hay un anciano, cuando hay uno que tiene temor de Dios, está allí hablando y mira, ten cuidado, busca a Dios. Lo que estás haciendo no es bueno. Eso te va a llevar al mal, eso te va a destruir. Y entonces el que lo está oyendo lo hace con muy bien pensado que lo que quiere hacer es su voluntad y no el consejo que le están dando de que camine delante de Dios. Pero ellos fueron terminando, se fueron muriendo uno tras otro, hasta que quedaron en su libertad. Y dice, al final del libro, creo que es donde dice, que cada uno hacía lo que se le veniera en gana.
porque no había temor de Dios. Y ahí lo dice, usted lo puede leer, pero el tiempo se agota y no le puedo leer todo. Y aquí no le hemos entrado a la iglesia. Aquí no le hemos entrado a la iglesia, es el puro pueblo de Israel, que dice que para nosotros es ejemplo para no caer en el error. Y luego dice, dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando así el enojo del Señor. Dejaron al Señor por adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astarte. Y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. Las consecuencias de no atender la voz de Dios. Cada vez que ellos se iban a enfrentar al enemigo, derrota segura. Pero el Señor muestra siempre su misericordia, mi amado hermano. Y con eso vamos a terminar, porque el tiempo se fue. En el versículo 16 dice, también hizo surgir caudillos, dice aquí, jueces, dice en otras versiones, dice, hizo surgir caudillos que los libraran de quienes los despojaban. Imagínese, mi amado hermano, lo que usted se gana con el sudor de su frente, como dice el dicho, ¿verdad? Ese es un dicho general. Porque fue lo que el Señor le habló a Adán cuando lo expulsó del jardín del Edén. Cuando le dijo, con lo que has hecho, Adán, no creas, yo te perdono, pero ahora vas a vivir tu consecuencia. Con el sudor de tu frente vas a comer el pan hasta que vuelvas al polvo de la tierra. Y a nosotros nos están advirtiendo eso, hermano. Tenemos que tener cuidado porque nosotros estamos viviendo una gloria que muchos quisieron vivirlo en el tiempo de ellos y no pudieron ni siquiera ver lo que nosotros estamos viendo ahora. Y que por misericordia del Señor nos permitió vivir este tiempo de gloria, porque es un tiempo de gloria. Amén. Pero que muchos no lo van a poder saborear Ay, Cristo Jesús. por no querer caminar en los caminos de Dios correctamente. Pueden estar adentro del camino, pero no en la voluntad de Dios. Por eso yo le voy a invitar que cierre sus ojos, de que hemos terminado, y este es un mensaje que no es aburrido, hermano. El Señor nos hace ver nuestras realidades, nos hace ver el amor, un amor que no es humano, es amor divino. Y ese amor es el que el Señor refleja en nosotros. Porque nosotros llevamos ese amor de Dios. Y esa es la responsabilidad que a nosotros nos han dado. Porque nosotros representamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, que yo sé, Él aquí no vino a hacer maldad. Él vino a hacer el bien.
nos mostró hacer el bien y dio su vida por nosotros. Y por lo tanto la responsabilidad que Él nos dio por llamarnos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Dar buen testimonio. Aquellos que probablemente no vean este mensaje, porque todos tienen libre albedrío, pero el llamado de Dios sigue ahí, sigue vigente, y todavía estamos en el tiempo de gracia que puede entrar todavía a este plan divino de Dios, pero tiene que reconocer que Cristo Jesús es el Señor de su vida. Tiene que haber un confesar y también tiene que haber un arrepentimiento y una conversión a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias esta tarde, Padre Santo, que me has permitido una vez más compartir tu palabra. Ahora, Señor, es tu Espíritu que toca las almas, Señor, y en el cual, Padre Santo, te doy gracias por ser el instrumento que tú estás usando, Señor. Bendícenos grandemente, Padre. Bendícenos a los que estamos aquí también, Padre, y poder ir con bien a nuestro hogar, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén.